Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de temas importantísimos en materia educativa, cultural. Y vale la pena ver la siguiente nota, ya que en el mundo prehispánico, como usted lo ha visto, lo ha vislumbrado en algún momento dado de nuestra vida, sobre todo somos mexicanos, la muerte significaba un ciclo, puesto que se iniciaba una nueva vida. Para conocer más aspectos al respecto de la muerte en la cultura prehispánica, el arqueólogo Matos Moctezuma, uno de los más importantes y destacados de nuestro país, organizó una conferencia sobre este tema y así fueron los detalles. La muerte es parte de la vida y la cosmovisión de las culturas prehispánicas fue un punto clave para conmemorarla de diferentes maneras y con una amplia gama de significados. Para el mundo prehispánico, la vida y la muerte son parte de un ciclo que se repite interminablemente. Lo primero que hay que advertir es cómo en el mundo prehispánico esta relación vida-muerte, al igual que en el momento actual y en todas las latitudes y en todos los países, pues siempre forman una unidad, ¿no? Una conlleva a la otra. La encargada de estudiar el papel de la muerte en la humanidad y en las sociedades del presente y del pasado es la antropología, abordando desde sus inicios su papel en la época prehispánica y sus aportaciones a las culturas antiguas. Si conoces el pasado, el presente y al individuo como tal, pues tendrás una mejor visión de lo que es el hombre, ¿no? Uno de los exponentes con mayor interés en este paso esencial de la muerte en la vida es el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. El investigador emérito e integrante de la Academia Mexicana de la Historia y el Colegio Nacional presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa su conferencia magistral Vida y muerte en el México prehispánico. La muerte, al ser objeto de muchos estudios, ha permitido generar un contexto del cómo podría haber sido concebida por los indígenas en tiempos anteriores a la conquista. Estas investigaciones han permitido conocer vínculos emocionales entre madres e hijos, enfermedades y rituales para sus dioses, plasmando algunas de las tradiciones y perspectivas culturales que hoy existen en nuestra sociedad, creando un contexto profundo sobre nuestros antepasados, sus creencias e ideales. La muerte pues se alcanzaba a través de muchas maneras. Y aquí viene algo muy importante, es decir, que los prehispánicos establecieron sobre todo 3 lugares a donde se iría después de la muerte. Era interesante ver entonces cómo lo que iba a marcar el destino después de la muerte era la forma en que se moría. La muerte es sin duda el estrato biológico más trascendente de la existencia humana y la generadora de estudios y proyectos académicos que aún siguen llegando a una conclusión. Aunque la vida y la muerte son opuestas entre sí, no puede existir la una sin la otra. Y las autoridades de nuestro país, además de las instituciones involucradas con los vestigios arqueológicos, combaten el tráfico ilícito de bienes culturales, que desde los años 70 se han presentado con frecuencia. Veamos de qué se trata y cómo las autoridades la combaten. Se logró el regreso a México de un par de piezas olmecas que fueron robadas del sitio El Manatí en Veracruz y sacadas del país a finales de los años 70 por el costarricense Leonardo August Patterson, que atesoraba una colección ilegal incautada en Alemania. El robo se realizó después de que se aprobara la Ley Federal sobre el Monumento y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, lo que fue considerado por los magistrados del Tribunal Alemán. Este caso fue un precedente judicial importante en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales entre nuestra nación y un país de la Unión Europea, que en noviembre de 2015 resolvió la causa a favor de México y ordenó la devolución de estas piezas. Debido a lo delicado de este caso, se realizó una conferencia en el Museo Nacional de Historia por los directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se revisaron avances que el gobierno mexicano ha tenido en los últimos años y que ha permitido la devolución a México de invaluables tesoros históricos.
Es así que el gobierno de México refrenda su compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como de participar en el fortalecimiento de los marcos legales nacionales e internacionales para la protección del patrimonio cultural. Y en el mundo mexica, los espadartes, que es esa forma que contiene, pues por ejemplo, el pez sierra, estos peces, por supuesto, marinos que tenían una simbología muy fuerte en la cultura mexica, bueno, pues y que han sido descubiertos en las excavaciones del proyecto del Templo Mayor. Vamos a ver los detalles de esta nota que les presentamos. El pez sierra fue altamente valorado por las culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, para la cual los espadartes de este animal marino simbolizaban al monstruo de tierra Zipactli. El proyecto Templo Mayor, a lo largo de 8 temporadas de trabajo, ha registrado 67 espadartes de pez sierra como parte de ofrendas rituales que fueron descubiertas. Los elementos se mantuvieron bajo tierra aproximadamente 500 años, dentro de cajas de piedra y en condiciones climáticas estables, que ha permitido la extracción de casi 70 cartílagos rostrales de peces sierra. Los restos recuperados en las excavaciones del proyecto corresponden a las especies pez sierra de dientes pequeños y sierra de dientes grandes, también conocido como pez espada. 2 de las 5 especies de estos animales marinos se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo. En las 2 últimas temporadas del proyecto se registraron restos de estas especies de alrededor de 15 ejemplares en los depósitos rituales localizados al pie de las escalinatas del Templo Mayor y que corresponden a los gobiernos de los Tlatoani, Ahuizot y Moctezuma. Sobre su conservación, aunque se ha descubierto que los espadartes pueden conservarse por mucho tiempo, su recuperación representa todo un reto, ya que se corre el riesgo de fractura o desintegración debido a que han permanecido enterrados durante casi 500 años. En el laboratorio de restauración son sometidos a diversos tratamientos de conservación y estabilización estructural para finalmente realizar su montaje, el cual permitirá su manipulación de manera segura. Pues son las importantes estrategias que se utilizan para proteger la cultura de nuestro país, desde, por supuesto, protegerla del tráfico, que no solo sucede en México, sino en muchas partes del mundo, hasta, pues, también valorar este tipo de elementos de las especies naturales. Así es, interesante conocer también cómo formó parte de esta historia mexica, nuestros antecedentes prehispánicos y, por supuesto, su peso en la cultura. Así que, bueno, pues seguiremos dándole información al respecto. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos hacia el final de Interfaz de esta mañana.